Saludarlos primero, ¿cierto? A los alumnos de octavo básico A y octavo básico B. Espero que estén en sus casas, ¿cierto? Cuidándose de la pandemia, junto a sus familias. Y bueno, este video y los que vendrán tiene el objetivo de complementar el trabajo que llevamos, ¿cierto? Con nuestro texto de estudio y con nuestra guía, para que así podamos, ¿cierto? Ir mejorando nuestro aprendizaje y avanzando de una manera que también te sea cómoda. Bueno, eh, para los que no me conocen, ¿cierto? Profesor acá presente, Edgardo Gaete. Mi correo es edgardogaetegres@hotmail.com. Mi teléfono es 9762499191. Ambos dos, ¿cierto? Tanto el correo como mi número de teléfono, como dice abajo aquí en la diapositiva, sirven para que tú, una vez que hayas visto este video, me entregues de forma virtual por correo o número telefónico el trabajo realizado. ¿Cómo se hace esto? Puedes tomarle una fotografía a tu guía realizada o a tu cuaderno. No importa si lo hiciste la guía o en el cuaderno, cualquiera de los dos tú me envías la foto. La foto me la puedes enviar por correo o por WhatsApp, como a ti más te acomode. Me indicas tu nombre, ¿cierto? Me dice, profesor, soy alumno tanto del octavo A o del octavo B, para no confundir. Y así yo puedo revisar y enviarte una pequeña corrección y, ¿cierto?, mejorar los aprendizajes. Ya, el día de hoy vamos a empezar con una unidad que se llama Modernidad, Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos. La verdad es que el concepto central es modernidad. La etapa que vamos a ver en historia se llama mundo moderno. Y dentro de esta etapa aparecen estos conceptos nuevos, que va a ser el humanismo, la reforma y el choque de mundo. En esta clase nos vamos a enfocar en introducirnos al mundo moderno, o sea, situarnos, ver dónde estamos y empezar a ver cuáles son los principales hechos y acontecimientos que van a dar un lineamiento o una estructura a esta nueva unidad. Ya, así que comencemos. Lo primero, bueno, como yo te dije ya, la clase uno, ¿cierto? Introducción a la historia moderna. Historia moderna, mundo moderno o época moderna para nosotros va a ser lo mismo, ¿ya? Si hilamos más fino, hay distintas corrientes históricas, ¿cierto? Que le dan nombres distintos, pero se refieren a la misma etapa. Así que para términos de estudio, para nosotros, edad moderna, mundo moderno o historia moderna estaría correcto, ¿ya? Lo que tenemos frente a nosotros es una línea de tiempo bastante simple. La verdad es que hay muchas más complejas y con más elementos, pero por un tema de que estamos en una diapositiva no se puede, no se va a ver con gran detalle. Así que vamos a trabajar con esta que me gusta bastante. Tiene cuatro colores, ¿cierto? Básicos que nos permiten dar un énfasis a lo que vamos a trabajar. Primero, lo que estamos viendo es la línea de la historia universal. Recuerda que el año pasado, cuando estábamos en séptimo, vimos también la prehistoria. Y la prehistoria, ¿cierto?, es todo aquello acontecimiento que sucedió antes de la invención de la escritura. Y por eso, acá donde yo estoy marcando, o donde termina la línea de tiempo a la izquierda, hacia atrás iría la prehistoria. Una vez que se inventó la escritura aquí en el 3500 a.C., que es el primer acontecimiento que está marcado con una flecha abajo, ahí comienza la historia. Y por eso es que, digamos, la periodicidad de esta línea parte en 3500 y no antes. Ya recuerda que los homínidos son parte del proceso de la prehistoria. Bueno, dicho eso, la edad antigua es el periodo que va entre el año 3500, que se inventa la escritura, hasta el año 476 después de Cristo, donde cae el Imperio Romano de Occidente. Aquí un dato que vale la pena recalcar. Si te fijas en la edad antigua, al medio, arriba hay una rayita roja, así que la vista no me falla, y dice, y hay un cero, y abajo esa misma rayita roja trae, ¿cierto?, un angelito, ¿ya? Lo que representa ese angelito es el nacimiento del niño Jesús, o en este caso de Jesús, ¿ya? Más allá del tema religioso, si digamos tenemos una religión que profesa, ¿cierto? O tiene como eje central la figura de Jesús o no, ya, o las distintas variantes que tenemos de religiones que son súper válidas, ¿cierto? Recordemos que hay tolerancia religiosa en nuestra sociedad. Eh, el año cero indica el nacimiento de Cristo y por lo tanto se toma este año para dar un orden a las fechas. Vamos a decir que hay cosas que pasan antes de Cristo y otras después de Cristo. Y por eso, si te fijas, entre 1500 dice antes de Cristo y
Después, en la caída del Imperio Romano de Occidente, que da el fin a la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, dice 476 DC, después de Cristo. Ya. No confundir el año cero, no es el año cero, no es el año donde parte la historia. ¿Ya? Sí se toma, por ejemplo, en cuenta para nuestro calendario. Nuestro calendario parte acá en el año cero, pero la historia parte mucho antes, ¿ya? Con la invención de la escritura. Y la prehistoria mucho más antes, que eso ya lo hemos visto. Bueno, la segunda etapa es la Edad Media, que también lo vimos el año pasado, en séptimo, donde vimos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Y aquí vamos de inmediato a hacer una salvedad de que el final de la Edad Media puede ser dos hechos que dan el final de la Edad Media. Los dos totalmente válidos y correctos. El primero, como está ahí, es la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Que lo último que va quedando del Imperio Romano que destacó en la Edad Antigua. Y el otro hecho es el descubrimiento de América en el año 1492, ¿ya? Va a depender de dónde tú busques. Algunos consideran el Imperio Romano de Oriente como el hecho que da inicio a la Edad Moderna y fin a la Edad Media. Otros consideran el descubrimiento de América, pero nosotros como somos americanos y nos vamos a poner americanistas, vamos a siempre incluir al descubrimiento de América como un hecho que da fin a la Edad Media y pone inicio a la Edad Moderna. De mal que mal, y nos guste o no, se descubre América, o sea, ya había gente acá, pero se descubre en el sentido de que nos conectamos al mundo y va a ser uno de los hechos que vamos a ver ahora en la unidad. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Estamos acá, en el color amarillo. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad, desde la caída del Imperio Romano de Oriente, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Son más o menos 300 y algo años, 3 siglos y medio prácticamente, donde vamos a ver una sociedad que va a cambiar profundamente sus conceptos sociales o su orden social, su orden económico, su sistema económico, bien dicho. Va a cambiar también la estructura del Estado. Vamos a ver reformas religiosas. Vamos a encontrarnos con un continente totalmente nuevo. Es una época bastante apasionante que nos entrega mucha información y que obviamente define varias cosas de las que tenemos hoy en día. De hecho, al final de esta época, bueno, se conecta primero la historia universal, que es la historia de Europa hasta ahora, lo que hemos visto, con la historia americana, en el momento en que se descubre América. Así que de alguna manera estamos entrando en la historia universal en esta unidad. Por último, en verde, está la edad contemporánea, que considera desde la Revolución Francesa hasta hoy. ¿Por qué la coloco? Aunque no la vamos a ver en esta unidad en específico, porque no debemos confundirnos. A veces el concepto de moderno nos lleva a decir que, o mucha gente se confunde decir que ahora somos modernos, y no. En historia, moderno significa, o moderna, es el periodo que te mencioné que está en amarillo, desde la caída del Imperio Romano de Oriente hasta la Revolución Francesa, ¿ya? Y si nos preguntan en qué etapa histórica estamos ahora, deberíamos decir en la edad contemporánea, ¿ya? Dicho eso, mira, te recuerdo que el mundo moderno, y aquí sale como tiempo moderno, es lo mismo, ya considera el inicio en la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, ¿ya? Y el final sería la Revolución Francesa. Solo mencionar que la caída de Constantinopla tiene que ver, o por lo menos tiene una gran influencia en el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque Constantinopla, si tú recuerdas, ¿cierto? Capital del Imperio Romano de Oriente, era el paso, ¿cierto? O el puente de conexión entre el mundo europeo y el mundo asiático, ya por vía terrestre. Una vez que se rompe esta estructura esta hegemonía, ¿cierto? De Constantinopla o de esta hegemonía del Imperio Romano Oriental, se rompe esta vía terrestre, ya no hay conexión por tierra y por lo tanto los estados se van a proponer por un tema comercial, por un tema de necesidad de hacer negocios, ¿cierto? De acumular riqueza, de buscar otra vía para llegar a las Indias, ¿ya? ¿Cuál va a ser esa vía? Vía marítima. Y no solamente España, que va a ser, ¿cierto?, el país que va a patrocinar a Cristóbal Colón, sino que también Portugal van a salir fuera de su, ¿cierto?, de su comodidad, digamos, de navegación y, entre comillas, a la aventura para poder buscar estas Indias orientales de una manera más rápida. Y en ese tránsito sabemos, ¿cierto?, que se descubre también América. Continuamos.
Dicho esto, al ver esta línea de tiempo, tenemos que dejar en claro cuatro cosas para que no nos confundamos. Primero, la historia, como te decía, no empieza en el año cero, sino que con la invención de la escritura en el año 3500 antes de Cristo. Por lo tanto, ¿hay historia antes de Cristo? La hay. Hay 3500 años de historia que podemos estudiar. Dos, el fin de la Edad Media considera dos fechas, que puede ser, como lo mencionamos recién, el año 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, o 1492, que es el descubrimiento de América. Ya, como estamos, ¿cierto? Somos americanos, te lo mencioné, siempre te voy a pedir que consideremos el descubrimiento de América porque es un hecho muy relevante e importante para nosotros, hasta el día de hoy. Tres, actualmente no estamos, bueno, actualmente ahí sí, disculpa, estamos en la edad contemporánea y no tenemos que confundirnos con lo moderno, ¿ya? Con lo actual. A lo mejor, si tuviéramos el lenguaje de decir moderno, la palabra moderno significa lo actual, ¿sí? Y estaría correcto, pero en historia lo moderno no es lo actual, lo contemporáneo es lo actual. O sea, hoy estoy en la edad contemporánea, yo estoy viviendo en la edad contemporánea. Sí, lo moderno sería el periodo de 1453 hasta el año 1789, ¿ya? Entonces, la palabra no lleva confusión, pero obviamente como buen estudiante de historia, la idea es que no te pase a ti. Cuatro, la historia tiene cuatro etapas, ¿ya? Y la prehistoria, como te lo mencioné al principio, es una etapa previa a la historia. ¿Y por qué? Porque no hay registro escrito. ¿Cómo nos enteramos de lo que sucedió en la prehistoria? Lo vimos el año pasado también, mediante el trabajo arqueológico, ¿cierto? El rescate de restos, ¿cierto? De ciudades, de cosas que dejaron, ¿cierto? Los seres humanos del pasado. ¿Ya? Pero como no dejaron nada escrito, no existe ahí historia, formalmente. Continuemos. Al, al leer la guía número uno, te vas a encontrar con un título que dice Historia Moderna. Y de inmediato, después de esta lectura, se nos pregunta en qué consiste la crisis de la Edad Media. ¿Cuál fue la mayor problemática? En esta introducción a la Edad Moderna, no podemos partir la Edad Moderna considerando que partió de un día para otro. O sea, esto no, en historia hay etapas, pero nadie dice, oh, pasó un día, ya, terminó la Edad Media, ahora estoy en la Edad Moderna. No, es un proceso, ¿cierto? Es algo que tiene una transición y por lo tanto, para poder entender cómo comienza la Edad Moderna, tengo que saber qué pasó al final de la Edad Media. Y aquí me preguntan por la crisis de la Edad Media y cuál fue la mayor problemática. Si yo leo el texto, que aquí está, este es el mismo texto que tienes tú en tu guía, de hecho dice Historia Moderna, ¿cierto? Lo presenta como si fuera un diario. Los primeros, el primer párrafo que está separado en dos columnas, yo aquí me adelanté y lo marqué, lo más importante, nos dice lo siguiente, voy a ir leyendo y ¿cierto? Dándole un poco de realce a lo que ya destaqué para poder dar la respuesta a la pregunta. El crecimiento dice que vivía Europa desde el siglo XI, comienza a decaer a finales del siglo XIII y hasta las postrimerías del siglo XIV. Esta crisis supone el declive del mundo medieval y el advenimiento de la edad moderna hacia mediados del siglo XV. Ya me está diciendo que hacia mediados del siglo XV, o sea, a mediados de 1400, en el 1450 en adelante, es cierto, está comenzando la Edad Moderna. El primer párrafo acá me dice que desde el siglo XI, o sea, del año 1000, empieza a decaer, ¿cierto?, Europa, y esto va a suceder hasta el siglo XIII, que es 1200. ¿Ya? Mira, dice que esta crisis que se va a dar muy, muy fuerte en el siglo XIV supone el declive, o sea, la baja del mundo medieval. O sea que para que empiece el mundo moderno, la historia moderna, hay una caída, entre comillas, del mundo medieval, una crisis, y después de esa crisis parte la historia moderna. ¿Ya? ¿Cuál fue esta crisis? Dice, un ciclo generalizado de malas cosechas. Ya recuerda, lo vimos el año pasado, hubo un tiempo en que ni siquiera llovió o sea, estuvo lloviendo por meses, lo cual afectó a las cosechas, porque la lluvia es buena, pero con mucha lluvia obviamente las cosechas salen mal, las plantas no logran, ¿cierto?, crecer bien. Aparte de la mala cosecha, hubo peste negra. Aquí tenemos a la derecha abajo, ¿cierto? La danza de la muerte, este temor, esta sensación de que no había mucho que hacer, que había que simplemente esperar la muerte. Vimos el año pasado ejemplos donde muchas veces la gente, digamos, sabiendo que iba a morir, incluso sin síntomas de esta peste, gastaba todo su dinero de un día para otro o se iban a refugiar a la iglesia, dependiendo de cómo lo tomaran, ¿ya? Una crisis social pues, a partir del miedo a la muerte. Bueno, después, sumando a las malas cosechas y la peste negra, lo tenemos acá.
La peste negra tiene un impacto no solamente en esto de la mentalidad, de la conciencia de que en cualquier momento te puedes morir y sin hacer nada, sino que también, mira, el efecto práctico, la consecuencia, desaparece un tercio de la población de Europa, o sea, una tercera parte de Europa desaparece y esto también paraliza la actividad económica, haciendo la salvedad con lo que está pasando hoy en día. eh, Tú te habrás dado cuenta que las actividades económicas cuando hay problemas de salud, ¿cierto? Como, bueno, la peste o ahora el tema del coronavirus, que es distinto, pero tiene la misma consecuencia que fallecer personas, produce una paralización de la actividad económica bastante fuerte y eso después cuesta recuperarlo. Bueno, ante esto, si no fuera, o sea, ya estos dos problemas eran bastante graves. Ya que haya mala cosecha, o sea, no hay que comer, produce hambruna, la peste negra que te mata una tercera parte de la población y que la economía, ¿cierto?, se pone más lenta, por lo tanto la gente también va a tener otro problema agregado. Hay que sumar que los campesinos, que son la mayoría de la población ante este problema, se van a levantar. ¿Ante quién? Ante los señores. Recordemos que en el mundo medieval tenemos todavía una estructura feudal, donde cierto hay una relación entre un señor y un vasallo, una relación recíproca de compromiso. Y por lo tanto, uno de los compromisos que tenía el señor con el siervo, con el vasallo, era la protección. Si yo como vasallo me siento desprotegido, eh, no tengo que comer, veo que la muerte me está rondando en el lugar donde estamos, la economía está mal, la verdad es que muchos de ellos se rebelaron contra sus señores porque consideraron que había una parte que no se estaba cumpliendo y bueno, y el señor también feudal poco podía hacer, por ejemplo, ante la peste negra y ante la reactivación de la economía. Bueno, sumado a esto también, la Iglesia colabora con esta crisis, ya que hay un problema institucional dentro de la Iglesia misma, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque hay un intento de división, de llevar el papado, ¿cierto?, a otro lugar, que en este caso sería Francia. Incluso en un momento llegan a haber hasta tres papas, ¿ya? Y obviamente cualquier institución que tenga tres jefes distintos está un poco desordenada, ¿ya? Aparte de eso, le vamos a sumar la guerra de los 100 años, ¿cierto? Que para que ustedes sepan, y lo vimos también, no duró 100 años, ¿cierto? Duró un poquito más. Ya, aquí lo tengo en datos, está marcado aquí en el óvalo. Es una guerra entre Francia e Inglaterra del año 1337 hasta el año 1453, ¿ya? Obviamente 100 años de guerra entre dos de los estados más importantes, bueno, recuerda, los reinos, estados, en este caso estamos hablando de lo mismo, ya el reino o la monarquía es una forma de Estado. Entre dos estados como Francia e Inglaterra produce también guerra y la guerra también produce muerte. ¿Ya? Por lo tanto, las clases sociales que antes tenían mejores pasares unas que otras dentro de esta Edad Media que está terminando en el siglo XIV, mira, se despreocupan de los valores morales, lo que te decía al principio. Se plantean vivir el día y esto, la gente se va de la ciudad a los campos, el comercio se ve totalmente interrumpido y vemos simplemente que el orden feudal, el orden social que había perdurado en toda la Edad Media queda interrumpido, falla y esto lleva a que los habitantes de Europa planteen otras formas y otros mecanismos para enfrentar la vida luego de esta crisis. ¿Ya? Por lo tanto, si me preguntan cuál es la crisis de la Edad Media, que es la pregunta uno, tendría que concentrarme en todo lo que está marcado acá y con una pequeña explicación. Y aparte elegir cuál de todas estas crees tú que es la mayor problemática. En opinión personal, todas son problemáticas y todas llevan a problemas bastante grandes. Pero si tuviera que elegir, yo me inclinaría por lo básico, que es vivir. Y por lo tanto, las que producen más muerte de lo que hemos visto acá, la economía, por ejemplo, afecta, pero no nos mata rápido, no nos mata al tiro. Igual que el tema del problema de la iglesia no nos va a matar, nos va a afectar, pero no nos va a matar. La guerra nos mata, pero no es tanta la cantidad, no todos vamos a la guerra. Por lo tanto, lo que sí afecta a todos serían las malas cosechas o la peste negra. Ya, yo tengo mi inclinación entre las dos, pero creo que tendrías que considerar tú entre las malas cosechas y la peste negra, ¿qué te mata más rápido? ¿Una enfermedad o la falta de alimento? Las dos
son las que producen más cantidad de mortandad y por lo tanto una de esas dos es las que tienes que elegir como mayor problemática de la crisis de la Edad Media. Continuamos. En la pregunta 2 me dicen, ¿cuáles son los periodos del mundo moderno y cuáles son sus características? O sea, son una pregunta compuesta, ¿cuáles son y cuáles son sus características? Al leer el texto, yo lo corté porque si no me iba a quedar muy pequeñita la letra. Me encuentro con un apartado que dice la recuperación, inicio de la Edad Moderna. Ahí me dice que básicamente podemos dividir la Edad Moderna en dos etapas. ¿Ya? Me lo está diciendo de forma explícita. La que ocupa la primera mitad del siglo XV, o sea, del 1450, ¿ya? Y el siglo XVI, que coincide con los grandes descubrimientos y el Renacimiento. Los siglos XVII y XVIII, que llamamos Antiguo Régimen, y coincide con el Barroco. En resumen, me está diciendo que hay dos etapas, Renacimiento y Barroco. ¿Ya? Al seguir leyendo, en el mismo apartado, me lo da subdividido. Por tanto, ya tenemos la primera parte de la pregunta. Son dos periodos, Renacimiento y Barroco. ¿Qué corresponde que hagas tú ahora? Que leas en qué consiste el Renacimiento, según este apartado. El Renacimiento lo vamos a ver más adelante, es mucho más amplio que esto, pero para poder responder la pregunta, ¿cómo se caracteriza este periodo, cierto? De hecho, aquí lo sale explícito, tienes que leerlo, dice, el primer periodo se caracteriza por recuperación de la crisis, aparición de unas rutas comerciales, aparición de una preburguesía, ¿ya? Lo cual tú vas a tener que explicar al responder. Y en el barroco, lo mismo, sale mencionado los siglos que pertenecen a este periodo, y te dice directo las características, dice que España pierde su hegemonía es poder, también Portugal, aparece la reforma de Lutero, se crea el Estado, la creación del Estado y la monarquía absoluta, y digamos dentro de lo principal. Bueno, por lo tanto esta pregunta es bastante sencilla, simplemente tenemos que leer estos dos textos que están ahí en el apartado recuperación e inicio de la Edad Moderna. ¿Ya? La tercera, esta me interesa mucho porque el apartado que vimos recién dice ¿por qué se habla de una recuperación al comparar el inicio del mundo moderno con el mundo medieval? Ya, la respuesta correcta sería la siguiente. En la segunda mitad del siglo XV, o sea, a partir del 1450 en adelante, Europa superó la grave crisis de finales de la Edad Media e inició una fase de crecimiento económico. Me gustaría, dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que tenemos la imagen acá. Eh, la crisis del final de la Edad Media del siglo XIV produce lo siguiente, porque obviamente cuando la gente se está muriendo, cuando hay problemas de salud, cuando la economía no está funcionando o está parada, como lo que nos pasa ahora a nosotros, es bastante similar, obviamente con los alcances de que la peste negra fue un poco más dura. Eh, claro que tiene que haber algún momento de recuperación, algún momento donde las cosas empiecen a funcionar de nuevo, donde los campesinos ya no estén peleando con sus señores, o donde no haya levantamiento, donde la economía empiece y el comercio a funcionar, donde la agricultura empiece a producir nuevamente, donde las cosechas empiecen a dar alimentos. Recuerda que aquí la agricultura es vital. En la Edad Media la agricultura es vital y en la Edad Moderna, a pesar de que no es la actividad principal, sigue siendo una actividad, digamos, de las necesarias para poder llevar adelante la economía moderna. Por lo tanto, la recuperación en sí no tiene tanto que ver, por favor no confundirnos con que la edad moderna sea mejor que la edad media. Tiene que ver con que hay una reactivación de algo que se había perdido en el último siglo de la edad media. Porque recordemos que la edad media, en términos de orden de la economía o de la subsistencia o de la vida, no había sido tan terrible hasta el final, sino que en el final tuvo unos problemas, fue el momento que le dio, el momento culmina, el momento que la llevó a esta visión de repente más oscura de la Edad Media. ¿Ya? Pregunta 4. ¿Qué diferencia económica identificas al comparar los nuevos sistemas con el feudalismo medieval? Me está preguntando qué diferencia hay entre la economía, cierto, feudal, que era la economía medieval, con la economía del mundo moderno, ¿ya? Que es la que vamos a tener que estudiar y ver de ahora en adelante.
Aquí yo rescaté un cuadro que compara el feudalismo y capitalismo. Feudalismo, recuerda, sería la economía que está aquí a la derecha abajo, sería la economía medieval, y capitalismo que está en medio sería la economía moderna, la economía del periodo que vamos a ver ahora, después del descubrimiento de América. Hay varias cosas que explicar, pero yo me quise concentrar en tres. Eh, Primero, mira, la diferencia, la riqueza. En el mundo feudal, recuerda que se basa en tener tierra, en que el usufructo, que es cierto, la ganancia, que podríamos decir, o lo que se produce, lo que produce la tierra y que no es, digamos, para consumo directo y que se va guardando, eh, queda para el señor feudal. O sea, que todo lo que la tierra producía extra, todo lo que la tierra producía y que no era para alimentar a las personas, quedaba para el señor feudal. Ya recuerda que aquí teníamos eh, relaciones donde el siervo trabajaba para este señor feudal, ¿ya? Y en este trabajo también comprometía una parte de su trabajo y parte de lo que la tierra producía era del señor feudal, porque el señor feudal era el propietario de la tierra, ¿ya? La diferencia, mire, y aquí ya nos encontramos con una situación mucho más actual, más del mundo contemporáneo. En la edad moderna ya hay ganancias y hay renta, hay salario, o sea que el trabajador, el campesino, no recibe solamente el derecho de vivir en la tierra, el campesino recibe un sueldo, recibe un sueldo que se va a pagar en moneda, en billete, en un equivalente, ¿cierto? No le van a volver a pagar en producto, en bienes, en trigo, en harina, no, en sueldo, en renta, lo cual nos acerca mucho más a la economía o al sistema económico que tenemos actualmente. El dinero, fíjate, ¿por qué no se ocupaba en el mundo medieval? Recuerda, una sociedad que estaba netamente concentrada o enfocada en el tema religioso, lo consideraba maligno, infecundo, el dinero no era algo bueno. En el capitalismo, que va a ser el sistema que se va a empezar a ocupar en el mundo moderno, el dinero es fundamental, o sea, el dinero es la moneda de cambio, valga la redundancia, el billete, ¿cierto? Los bancos que ya aparecieron al final del mundo medieval y que se reactivan o aparecen con mucho más fuerza en el mundo moderno, van a encontrar en el dinero su razón de ser, y hasta el día de hoy, si te fijas, el dinero es lo que mueve nuestra economía de alguna forma. De hecho, todos alguna vez hemos jugado al Monopoly, hasta el Monopoly, que es un juego, tiene el concepto del dinero, y eso lo que permite es poder intercambiar y hacer el comercio, vender y comprar, que es lo más básico. Por último, mira, diferencia muy grande entre la economía medieval, que es el feudalismo, con la economía moderna. El feudalismo, la economía, mira, depende de la iglesia es la que está regulando, interviniendo la economía. Ya la usura y el cobro de intereses son pecados, o sea, sacar un interés y sacar un crédito, por ejemplo, en el mundo feudal era prácticamente imposible, primero porque no se maneja el dinero, o se manejaba muy poco, y segundo porque recuerda que un crédito requiere que se te cobre un interés, pues, y si la iglesia no permite el cobro de interés, entonces la Europa medieval prácticamente durante el mundo, en la Europa medieval, que bien digo, no hay un interés, pues, no hay un crédito, no existe eso. En cambio, en el mundo capitalista, que va a ser el mundo moderno en términos económicos, sí, ahí sí se permite el lucro, se permite la ganancia, aparecen los créditos, las letras de cambio, las estructuras que conocemos hoy en día y que de alguna forma también permiten darle dinámica y más movimiento a la economía. ¿Ya? La pregunta 5, la verdad, no quise ahondar más en el tema. Coloqué abajo las carabelas, que son, ¿cierto?, las que llevaron a Cristóbal Colón a descubrir América, para que tú puedas guiarte un poco, pero yo sé que esto lo hemos visto varias veces. Así que, mira, al leer la página 2, donde dice grandes descubrimientos del siglo XV a XVI, que es media página de lectura solamente, el tema es cómo el hombre europeo llega a descubrir el continente americano. Ya ahí sale qué motivó a los europeos a ir a buscar, en este caso, no otro continente, recuerda, a buscar las Indias, ¿cierto? Que ahí lo va a ver de nuevo. Quiénes apoyaron estos viajes, qué estados se comprometieron con la búsqueda de rutas marítimas para llegar a esta India y descubrieron también otros lugares,
y cómo fue que Cristóbal Colón llegó buscando otro lugar, que eran, ¿cierto?, las Indias Orientales, al continente americano. Ya, lo que tienes que hacer es, en no menos de 5 líneas, o sea, mínimo 5 líneas, explicarme o contarme cómo fue que los europeos, la gente que vivía en Europa, llegó a América. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Ya? Finalmente, para terminar nuestra clase, recuerda que el paso del mundo medieval al mundo moderno no fue de la noche a la mañana. No fue que nos acostamos un día en el mundo medieval y nos levantamos al otro y empezó el mundo moderno. Eso no es así. De hecho, siendo honestos, las personas cuando vivimos la etapa histórica no tenemos conciencia realmente de cuándo empieza una etapa histórica. Nadie dice, oh, vivo en el mundo contemporáneo. Uno no está consciente de eso. Son divisiones que lo hacemos para poder estudiarlo. Por lo tanto, no fue que de un día para otro terminó el mundo medieval y comenzó el mundo moderno. No, fue un proceso, una transición. ¿Ya? Dentro de esa transición están las crisis del mundo medieval, al final, ¿cierto? Y también están la reactivación que se da a los inicios de lo que llamamos mundo moderno. ¿Ya? Por lo tanto, recuerda, y te lo explico, transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto explica un cambio, ¿ya? Y mira, se entiende como un proceso de cierta, como te decía, extensión en el tiempo. No es algo cortito de un día para otro. Y con esto, ¿qué conclusión quiero que lleguemos? Que el mundo moderno no llegó de golpe, fue el resultado de procesos extensos, con cambios visibles y obviamente aportes del pasado, ¿ya? Ninguna etapa histórica se construye sin la presencia de otra. Y con eso estamos terminando nuestra clase número 1. Te dejo aquí el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci, pintor, escultor, ¿cierto? Arquitecto, renacentista y con otros títulos más que vamos a ver más adelante. Y que también nos da una seña de lo que te estoy explicando. O sea, el mundo, por más moderno que sea en esta etapa, tiene mucho del mundo medieval. De hecho, este cuadro tiene la mezcla perfecta entre el mundo medieval y el arte renacentista. Si no, fíjate que esto es la última cena de Jesús, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos acá una mezcla de la religiosidad también con el arte y el resurgir de, cierto, el mundo moderno en aspectos culturales. Dicho esto, que estén muy bien, nos vemos en la clase número 2 y recuerda enviar esta clase cuando la haya realizado vía WhatsApp o correo electrónico en mi correo, ¿cierto? edgardogategres@hotmail.com, que ya lo había mencionado, o a mi número telefónico, te lo menciono, no, 9762-49191. Dicho eso, simplemente espero que tu lectura sea bastante buena. El texto no está muy difícil, es un texto con información bastante explícita, así que no deberían tener mayor problema. Nos vemos en la próxima clase.